Todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Bien, decíamos hoy en la apertura del programa que íbamos a tener una mañana distinta, toda vez que íbamos a salir un poco del vértigo de la información, de la política, de la economía, aunque no podemos olvidarnos de ello, y le íbamos a dar una impronta dedicada a aquellos pringlenses que se han ido de Pringles y que se han constituido en referentes, cada uno en sus especificidades, ¿no? Entonces, qué mejor que convocar a Arturo Carrera, que es escritor, que es poeta, que es un hombre absolutamente integrado a la cultura y que, si bien es cierto que aparece también por Pringles, ya que tiene su residencia aquí, es un hombre que ha desarrollado su vida en Buenos Aires. Hola. Te saludamos, Arturo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, todo es muy difícil, ¿no? No es muy fácil de explicar, pero porque es muy misterioso el sistema por el cual uno empieza a escribir, ¿no? Digo sistema porque hay algo muy complejo ahí, pero básicamente cuando yo empiezo a escribir, yo siempre lo asocio con dos momentos muy importantes en mi vida. Uno es la muerte de mi madre cuando yo era muy chico, cuando tenía 17 meses, y otro es la muerte de mi padre a los 17 años. Y la muerte de mi madre fue una cosa muy traumática. Yo era muy joven y yo era muy chico, evidentemente, y al poco tiempo, cuando yo tenía 2 años, me encontraron como escribiéndole una carta en el patio de mi casa un día que llovía, y me preguntaron, parece, ¿por qué? Para que no se moje mi madre, qué sé yo. Y para mí esa anécdota, que evidentemente, como toda anécdota, está enriquecida por las conversaciones y por el paso del tiempo, me hace pensar en una primera lección de escritura, una voluntad de escribir para comunicarse con el otro y para llenar una ausencia, ¿no? En este caso fue muy importante para mí. Y después, en la segunda época, la segunda escritura, bueno, fue la muerte de mi padre, ya mucho más consciente. Yo tenía 17 años, ya empecé a leer con algunas personas que yo tenía como amigos, entre ellos Pesaraira, y bueno, y así empezó como un mundo de escritura, pero ya con una mayor responsabilidad, podría decirlo, ¿no? Porque yo considero que todo operativo artístico, si bien es algo muy efímero en la apariencia, también requiere una gran responsabilidad. Enfrentarse a una obra es tener una gran responsabilidad para asumirla y para llevarla adelante, ¿no? Seguí. No, eso es lo que yo siempre le digo a la gente más joven, ¿no? Que hay dos momentos. El momento de la primera escritura de un libro, por ejemplo, y de presentar un libro en la sociedad, digamos, entre comillas, es muy importante, pero por ese motivo también, porque uno ofrece a sus lectores el lenguaje propio de su tribu, pero cambiado levemente en algo más enriquecido. Si no es así, no vale la pena trabajar, no vale la pena escribir. Arturo, cuando tenías esa edad, 17 años, ¿todavía estabas acá en Pringles? Claro, sí. Estaba en Pringles, ya me comunicaba con algunas revistas literarias de Bahía Blanca. Allí publiqué algunos poemas, muy malos por cierto, pero poemas al fin. Y bueno, y después ya tuve la aventura de poderme comunicar con Alejandra Pizarnik acá en Buenos Aires y iniciar toda una carrera literaria, podría decir. Haciéndole honor a mi apellido, que quiere decir currículum. porque carrera quiere decir currículum.
Estuviste estudiando también en la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Estuve estudiando medicina un tiempo también en la UBA y después en la universidad estuve estudiando un poco de letras y después estuve estudiando un poco de psicoanálisis ya con Oscar Mazota. O sea que bueno, fui saltando de una cosa a la otra, finalmente lo único que hice fue quedarme con la escritura y ahí empecé con los talleres literarios y todo este mundo que yo tengo y que mi modus vivendi. Ese conglomerado, esa suerte de puré que hiciste con estas tres cuestiones de carrera universitaria, ¿apuraron, digamos, tu perfil para inclinarte hacia las letras? ¿Fue ese, digamos, el impulso? Por supuesto, sí, porque mientras yo estaba estudiando medicina me dedicaba a leer libros también que estaban ligados de alguna manera a la medicina, pero también a las letras, como por ejemplo Arqueología del Saber de Michel Foucault, bueno, y así muchísimas cosas que se fueron dando y que imperceptiblemente me fueron haciendo desembocar en la escritura, ¿no?, de mis libros. Vos siempre que ha acudido alguna disertación tuya, guardás un recuerdo y le das una preeminencia en tu vida a Alejandra Pizarnik. Bueno, sí, porque fue una amistad muy profunda y una desaparición también muy extraña para mí. Ella murió cuando tenía 36 años y dejó una marca muy profunda en todos nosotros, sus amigos, y en la literatura de su país, ¿no?, y del mundo, porque ahora es reconocido en todo el mundo. Eugenia, te va a hacer una pregunta, Eugenia, la vamos a incorporar a la charla. Bueno, Arturo, obviamente hacerte una entrevista a vos es como raro porque, bueno, por nuestra vinculación familiar, ¿no es cierto? Yo conozco, muchas anécdotas desde el seno de la familia y te quería preguntar, bueno, sobre esto de tu infancia en Pringles. Sobre todo con esto que uno va mamando desde chico, en tu casa siempre fueron bastante artistas y digamos tengo como un recuerdo que siempre me ha transmitido mi padre de lo que eran los cumpleaños, o sea, tus cumpleaños, donde había un despliegue desde obras de teatro hasta cine. Me gustaría que compartas un poquito eso. Bueno, sí. No, mi padre era una persona puedo decirlo así, una persona muy culta, le gustaba mucho leer, tenía sus especificidades en cuanto a lo que leía y todo, y además la familia de él era una familia de lectores, y por otro lado se unía a toda la alegría que era la vida en familia de la parte, digamos, materna mía, que mis abuelos eran muy divertidos, y entonces mi cumpleaños eran fiestas muy divertidas. Por lo menos, digamos, alegraron mucho mi infancia, si se puede decir así. Seguro. Que infancia puede alegrarse. Yo creo que la infancia es un periodo muy extraño, muy misterioso de la vida de cada uno. A veces se la recuerda con mucha alegría, con mucho afecto, y a veces como que no se la recuerda directamente, por cuestiones que quizás hayan sido cosas angustiosas o personales muy extrañas. Seguro. Tengo entendido además que sos un excelente anfitrión y un muy buen gourmet, ¿no? En tus reuniones, en las reuniones en tu casa. ¿Es así? Eso, como diría Le Péché de Bellés, ¿no? Y los pecados de la vejez. Bueno, sí, siempre me gustó, como una cosa que tiene que ver con el artificio de mezclar elementos y cosas, y bueno, cocinar es la cosa más grata, si se puede recibir a los amigos y hacerlo pasar un momento feliz, ¿no? En ese sentido me parece. Pero también en mi familia tengo una gran tradición. Tu padre era un gran anfitrión también, Eugenio. Buen cocinero también. Viene de familia, entonces. Sí. ¿En algún tiempo te gustaba mucho de lo que hacía, o no, tu padre?
Sí, tal cual. Arturo, en tu obra hay, de vez en cuando hay alguna recurrencia a tu lugar de nacimiento, a tu historia, a tus raíces. ¿Cómo te pega a vos en la creatividad este vínculo con este lugar, con esta tierra? Bueno, yo creo que el lugar donde nacimos, o el lugar donde nacimos, a pesar de que yo nací en Buenos Aires, pero fue una cosa accidental. Nací acá y a los 3 días ya estaba de vuelta en Pringles, de modo tal que nací en Pringles y viví toda mi vida hasta los 18 años en Pringles. Y bueno, creo que todo eso te marca en todo sentido, por los amigos que uno tiene, por cómo las maneras de establecer eso que Cesare Pavese en sus escritos llama los mitos de la infancia, ¿no? El mito de la casa cercana, de la colina cercana, de las sierras, en este caso nuestras, del campo nuestro. Todo eso es como, más que una cosa que pueda aferrarse a lo histórico, es como algo que se mete en lo onírico y de alguna manera en lo personal, de un modo muy extraño, no muy como una ensoñación, muy de una manera ficcional, podemos decirlo con una palabra más moderna y bastante incómoda. pero bueno, pero es así, ¿no? Como que los territorios que de alguna manera aparecen en toda mi obra, que son territorios pringlenses, entre comillas, a veces son territorios también un poco ficcionales, pero también, viste, el hecho de darles esa ficción y ese movimiento a veces los vuelve muy verosímiles. Por el caso, mi poema, por ejemplo, de la calle Stegman, Sí. un poema que en todo el mundo lo leen y dicen, uy, tu poema de una calle donde vos nombrás las cosas que pasaban en esa calle. Y bueno, fue una cosa que fui escribiendo así por recuerdos que tuve, por cosas que a mí me fueron diciendo y otras que inventé, y una música que escuché en la casa de un amigo ahí en Pringles, bueno, y así se fue armando todo ese texto, ¿no? Lo mismo Por aquí pasamos, que es un poema que aparece en mi último libro y que es mi abuelo dictándome los apellidos de las casas donde vamos pasando mientras caminábamos. Exacto. Y bueno, todo eso es cierto, no es que yo esté inventando apellidos, pero hay algo que se envuelve en el lenguaje que hace que esos apellidos también suenen de una determinada manera en el poema y suenen de una determinada manera en la página en que están escritos. Hay una relación muy profunda siempre entre lo que uno escribe y las palabras que elige, y también cómo suenan. Si no hay frase musical en lo que uno escribe, no musical en el sentido más amplio, ¿no? Sí, sí. No hay eso, no hay poesía, ¿no? Tal cual. Esa es casi la esencia de la poesía, ¿no? Yo creo que sí. Arturo, cuando uno le va agregando años a la existencia, y en tu caso, que podés traducir eso a algo tan fantástico como escribir, ¿aumenta un poco la nostalgia por los tiempos transcurridos, por la infancia, por la niñez? Nostalgia siempre hay nostalgia por todo. Sobre todo los lugares que uno amó, ¿no? Yo a veces tengo nostalgia de Mendoza, por ejemplo. Es un lugar que visité una sola vez en mi vida y sin embargo a veces me ataca una nostalgia enorme de querer volver a ir a Mendoza, por ejemplo. Nunca más fui. Es un lugar excepcional realmente, sí. Pero viste que va más allá de lo que... Sí, claro. ¿No? Va más allá de todo. Hay lugares que te causan por algo que te marcó, ¿no? Sí, por algo que te va marcando a medida que uno va pasando por los lugares, ¿no? Y lo mismo me pasa con la Provenza cuando estoy en Francia y siempre tengo las ganas de volver. Y lo mismo ni te digo Sicilia, que es mi tierra prometida, porque es un lugar extraordinario, ¿no? Y bueno, pero son estas cosas que
que a uno lo marcan de una determinada manera, porque no solamente te marca el lugar, sino esas cosas que aparecen en el lugar, sobre todo las voces de la gente, ¿no? Y la manera que tienen de mostrarte un lugar ellos también, y así, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué representa, vos andás mucho por el mundo, recorres mucho, qué representa para vos esas recorridas, qué graban en tu memoria, cómo lo traducís después a tu obra? ¿Qué representa para tu vida? Porque yo considero que una de las cosas más importantes de la vida es viajar y conocer, ¿no? Y bueno, insisto en lo que te dije anteriormente, quien tiene la virtud de traducirlo eso a una obra y dejarla allí para los tiempos que vengan, es importante. Por eso, ¿cómo relacionás tus viajes con tu obra? Está muy buena la pregunta, porque vos decís cómo relacionás tus viajes con tu obra. ¿Sí? Para mí cada viaje es, podríamos decirlo para que la gente entienda, una palabra, ¿no? Es como si vos eligieras de cada viaje una palabra, ¿no? O una frase, o algo que te ha conmovido de este viaje. Por ejemplo, estuve en Suecia hace unos años y después de mucho tiempo escribí un librito que va a salir en México en estos días, que se llama Ritornello de Malmö. Malmö es el lugar donde estuve, ¿no? Que es un pueblito muy extraño, muy misterioso, que yo había leído una vez un libro muy pequeño donde estaban los poetas de Malmö, ¿no? Donde se llamaba La Pandilla de Malmö, y eran todos los poetas muy jóvenes y muy extraños que había en ese lugar. Nunca pensé que yo iba a llegar a ese lugar. Un día me llegó una carta que me invitaban a Malmö a un congreso de poesía que había ahí. Estuve en Malmö, y Malmö tiene un lugar central que es como una gran plaza que está hecha sobre un cementerio, ¿no? Pero el cementerio no tiene las tumbas como las tenemos nosotros, ¿no? Es una manera muy magnífica son como unas lápidas, pero es algo muy discreto y muy bello al mismo tiempo, entre un paisaje muy extraño, ¿no? Y se me ocurrió escribir algo que fuera como 28 o 30 poemas dedicados a este lugar, ¿no? Describiendo solamente el cómo eran los árboles de ese lugar. Bueno, y salió ese Ritornello de Malmö, que es un librito muy chiquito y que me gusta mucho. Pero ya ves, lo que me quedó de eso era cómo iba caminando por ese lugar, lo que veía en ese lugar, cómo era la luz en ese lugar, algunas cosas que leí en algunas tumbas que se habían borrado, pero que estaban escritas con otra letra más nueva. Bueno, no sé, cosas que van pasando en los viajes, ¿no? Sí, todo eso lo que va quedando. Todo lo que son las sensaciones, ¿no? Y esta capacidad increíble, bueno, que tenés vos de transportar con la palabra, que eso es algo que, bueno, lógicamente te lo ha dado todos estos años de producción literaria, y bueno, y sobre todo tu talento, bueno, que acá en Pringles, sinceramente, todos se nos cae la baba, ¿no? Cada vez que vamos a algún lugar, y digamos, te nombran a vos como referente, ¿no? Uno dice, no, soy de Pringles. Ah, de Pringles. Y lo primero que sale es Arturo Carrera, César Aira, Celeste Carballo. O sea, estos tres referentes de la cultura. La música, está bien. Arturo, está haciendo carrera tu última publicación de Adriana Hidalgo, que son una trilogía. ¿Cómo va eso? ¿Qué nos podés resumir de esta trilogía? Bueno, resumir mucho. Poco. La he visto. Son 2.000 páginas y realmente, bueno, cuando lo vi no podía creer. Aparte compilar todo eso llevó como 2 años y medio, casi 3 años. Y por el cuidado, porque había libros que no estaban digitalizados. Claro. Bueno, fue toda una cosa de muchísimo trabajo. Bueno, se armó, no se sabía si iba a ser un solo tomo, que era imposible hacer un tomo tan grande. Finalmente se decidieron hacer estos 3 tomos, 3 libritos, que son librazos, ¿no? La verdad que son bastante grandes.
Sí, Es la gripe, podríamos tuve la oportunidad de verlos. los fines, ¿eh? No, que digo que tuve la oportunidad de verlos, ya los tengo encargados, y la estética me pareció fantástica, o sea, cómo está armada la idea y demás. Así que La característica es que están escritos al revés, o sea que, claro. que empieza con el primer tomo, es el último libro que escribí, que está inédito, ¿no? Exacto, sí, sí. Y después hacia los otros tomos van recorriendo toda mi obra hasta el primero, que es el último librito sí, sí. de los 3 tomos. Arturo, ¿qué representa vigilámbulo? Vigilámbulo es una palabra que nosotros no la tenemos en el diccionario en español, pero sí está en italiano y está en el diccionario portugués. Es alguien que camina en un estado de semivigilia, digamos, para decirlo, explicándolo, ¿no? Y yo lo tomé también de un filósofo que se llama Gilles Deleuze, donde él dice que en realidad es alguien que se debate entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, ¿no? Es como que alguien que habla desde esas perspectivas, ¿no? Me pareció que era un personajito, ¿no? Podía ser un personajito como de historieta, el vigilámbulo. Y el vigilámbulo es eso, es el que habla en ese libro nuevo. Y habla de mis nietas, que son 2 niñas maravillosas, preciosas como todas niñas. Y que, bueno... que y estás como todo abuelo. Baboso. Así que bueno, nada, eso, viste, a veces que una palabra ocupa mucho lugar, y en ese libro ocupa ese lugar, ¿no? El lugar del que habla disfrutando de la vida nueva, ¿no? Que es la vida de estas niñas que me tiene loco a mí en este tiempo. Arturo, te agradezco y te agradecemos con Eugenia estos minutos. Yo tengo una última pregunta para hacerte, y esto tiene que ver con tu impronta como escritor, como poeta. ¿Sos de los que piensa que hay que estar preparado para que llegue la inspiración, o cuando llega la inspiración hay que aprovecharla ahí al toque? Muy bueno eso. Sí, hay que aprovecharla porque yo creo en 2 momentos de la inspiración. Hay una inspiración que está como agazapada, que hay que sentarse y escribir, porque si no aparece. Y una inspiración que aparece por momentos. ¿Sí? Bueno, una mezcla de las dos hay que utilizar para poder escribir o pintar o escribir música o tocar un instrumento musical. Yo creo que la inspiración existe. De que muchos dicen, no, hay que ponerle un poquito de inspiración y mucho de transpiración. Es cierto, sí. Mucho de transpiración, que es el trabajo de la escritura, de pasar las cosas, ¿no? A veces tengo un cuadernito, en una libretita. Claro, como un esquema, digamos, de trabajo. Un papel, y guardo algunas frases que escucho, y después eso lo reutilizo en los programas más grandes. Pero ese rapto de ese momento que creo necesario para que constituya después un poema, ese hay que aprovecharlo, hay que ponerle las manitos a las musas así para que no se escapen. Tendremos el placer de verte, de escucharte, porque los poemas de Carreras nadie los dice mejor que Carreras, ¿no? Obviamente. Entonces, en este último trabajo, ¿estarás por aquí en algún momento deleitándonos con... Espero que sí. Estamos así, no sé, vamos a ver, tenemos que organizar, creo, una presentación finalmente de mis libros ahí, porque nadie es poeta en su tierra. Así que bueno, hasta ahora no se ha producido eso. Pero bueno, nosotros con Eugenia, me adelanto a pensar lo que piense ella, pero te ofrecemos el espacio para difundirlo, o sea, pero por supuesto. Contá con eso. ¿Tenés alguna actividad programada para lo que es Estación Pringles, ahora que viene el tiempo lindo, para el verano? Sí, mira, hay algunas cosas muy importantes. La verdad que nosotros, bueno, no sé si la gente,
radioescuchas sabrán que nosotros tenemos una asociación civil que se llama Estación Pringles, que hacemos actividades todos los años ahí en Pringles. Hemos hecho la caravana de las declamadoras. Sí, y la caravana de las declamadoras es algo que prendió muchísimo, ¿no? Y también tenemos un premio que se llama Indio Rico, que damos todos los años. Premio literario, sí, claro. Premio literario para jóvenes menores de 35 años. Bueno, y todo eso se va consolidando a medida que va pasando el tiempo. Este año vamos a estar en Pringles creo que el 6, 7, 8 de noviembre. Buenísimo. Pero además pasó algo muy importante, que es que el Centro Cultural Kirchner nos invitaron a que haya un espectáculo de declamadoras de Pringles. O sea que las van a invitar las declamadoras de Pringles. Qué bueno. Esto es una primicia total para primicia ustedes. Total. Ni las declamadoras lo saben. Mira. Las van a invitar, las van a llevar a Buenos Aires para que declamen ahí en el Centro Cultural. Y qué bueno. Y creo que porque va a haber una sala dedicada a Pringles como culturalmente. Eso también es muy importante. Fantástico. Sí. Va a haber cosas de César Aira, mías, se van a exhibir algunas fotografías, porque se está haciendo como un recorrido, se va a hacer en el centro, se va a hacer como un recorrido ficcional de los lugares tratados por escritores y artistas. Entonces, qué bueno. Me parece que en estos primeros 2 meses uno de los lugares centrales va a ser Pringles. A mí me enorgullece porque sea Pringles, no porque sea yo, sino porque... Sí. Bueno, te doy, ya que estamos en primicia, te doy una primicia. La chica que me acompaña acá, Eugenia, junto con un grupo de actores profesionales, algunos, otros, el señor Diego Estanga también, por supuesto, que nos acompaña acá, han armado una suerte de documental de 6 minutos que, digamos, está concentrado en el arquitecto Salamone y su obra en la provincia de Buenos Aires, pero con, por supuesto, toda la gran parte, un porcentaje muy alto de ese documental está dedicado a Coronel Pringles. Así que acabo de verlo esta mañana, acabo de escucharlo, y me parece un aporte interesante para una sala como esa, tener también un aporte fílmico. Así que esto todavía no tiene difusión, está recién embrionario, ha nacido entre estos días y finalmente editado ayer. Así que te lo anticipo que puede ser muy interesante. Muchísimo que haya cosas de este tipo, ¿no? Así que bueno, te agradezco que me hayan llamado. No, por favor, agradecidos por este contacto, como siempre, tan solícito, y esperamos verte pronto en Pringles. Gracias. Un abrazo. Un beso, chao. Chau. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.